Mirá lo que es esa torre, ojalá podamos llegar hasta ahí. Pero te voy a ir tirando un datazo y es que en la década de los 40, cuando se construyó este aeropuerto, esta torre de control era muy modesta. Incluso estaba hecha de madera. Estamos un poco cagados, porque a metros nada más está la base de la Fuerza Aérea Uruguaya. Nos van a sacar del forro del culo si nos ven acá. Ya estamos dentro del edificio público abandonado más grande de todo el Uruguay, el cual acumula más de 15 años abandonado. ¿Querés averiguar por qué un terreno de 300.000 metros cuadrados fueron abandonados? Acompáñame que te cuento. Aunque hoy Uruguay no tiene tanto tráfico aéreo, hubo una época en la que Carrasco era una escala importante en Sudamérica. Creo que empezar por el principio es lo correcto. Si creías que se construyó acá por azar, no es correcto. La zona de Carrasco tenía condiciones de viento más estables que otros lugares en Montevideo, lo que permitía despliegues y aterrizajes más seguros, algo fundamental en una época donde la aviación todavía era muy vulnerable al clima. Además, la cercanía al río ayudaba a tener mejor visibilidad y referencias naturales para los pilotos. Antes del GPS, la naturaleza era quien ayudaba a los pilotos a poder guiarse, y a su vez estaba lejos de la ciudad pero pensado para crecer junto a ella. Reducía riesgos de accidentes, evitaba molestias por el ruido y, muy importante, permitía futuras ampliaciones. Les pido perdón a mi novia, pero voy a tener que entrar al baño de damas. ¿Te la creíste? Era de lo macho. Oigan, vamos a descubrir cómo un lugar tan emblemático de nuestro país pasó de recibir más de 1 millón de personas a que hoy en día no entre ni siquiera una sola por día. Durante más de 6 décadas fue la entrada y salida de nuestro país, pero hoy sus pasillos vacíos y paredes descascaradas cuentan otra historia totalmente diferente, la del abandono. ¿Cuántas figuras emblemáticas habrán caminado por acá? ¿Y cuántas historias de vida habrán visto estos pasillos? Teniendo algo de contexto, ya te puedo contar que se inauguró en el año 1946, aunque durante algunos años más siguió en construcción, específicamente hasta el año 1953. Incluso fue considerado moderno para aquella época. Es entre la década de los 60 y los 90 que ya termina de consolidarse, como ya les había mencionado, como la puerta de entrada y salida del Uruguay. Durante décadas, el aeropuerto fue conocido como el lugar de despedidas de emigrantes, reencuentros familiares, llegadas de inmigrantes. Por eso, algunos periodistas lo llamaron el Templo Nacional de los Abrazos, porque era donde muchas familias se despedían por año o se reencontraban después de décadas. Pero los años pasan para todos y en 2007 se comienza a construir una nueva terminal que en realidad tiene exactamente el mismo nombre. Lo único que cambió fue su ubicación. La verdad es que no cerró ni por una crisis ni por un accidente, ni nada que sea muy extraño. Estaba quedando obsoleto y ya no cumplía con las exigencias modernas de seguridad, comodidad y capacidad de pasajeros. Todo por lo que había sido pionero, inclusive hasta en Sudamérica, había quedado hasta cierto punto obsoleto, como por ejemplo el sistema de usina eléctrica subterránea, una planta que generaba y distribuía electricidad propia a todo el lugar. Eran sistemas de respaldo para generar energía continua. En los años 50 Uruguay no tenía la misma estabilidad eléctrica que tiene hoy en día, y claramente un aeropuerto no podía arriesgarse a un corte de luz. Imagínense algo así en plena operación. Eso afectaba
torres de control, luces de la pista, radares y comunicaciones. En fin, una catástrofe asegurada si eso pasaba. Bajo el edificio existen sectores técnicos subterráneos, túneles de servicio y salas cerradas al público. Incluso cuando el aeropuerto funcionaba, algunas áreas ni siquiera aparecían en los planos para los pasajeros. Inclusive no creo que a día de hoy se pueda entrar alguna de ellas. Aunque el lugar entero se pudiese poner en funcionamiento, parte de los revestimientos, carpintería y detalles originales ya no se fabrican más. Restaurarlo no solo es caro, en algunos casos es técnicamente imposible. Pará, boludo, porque no tenía un guión para esto, no sabía que íbamos a llegar hasta acá. No me imaginé nunca estar en la torre de control de este aeropuerto, menos en estas condiciones. En resumen, fue un cambio necesario para cumplir con todos los requisitos generales. Es raro que un lugar tan grande y con una ubicación tan privilegiada se encuentre en este estado durante tanto tiempo, pero deja de serlo cuando se dan a conocer las cifras para recuperarlo, que rondan entre los 4.2 y 5.5 millones de dólares. Para nada barato. De todos modos, es cuestión de buscar un poco en internet y supuestamente ya hay algunos planes a futuro. Es más, en este momento al lado hay obras, quizás tenga algo que ver. Si bien actualmente se encuentra totalmente abandonado, llegó a funcionar hace poquito tiempo para el rodaje de la película La Sociedad de las Nieves. Y es raro imaginar que desde este lugar posiblemente tuvieron la última comunicación con ese avión. Y hace menos todavía se le dio un uso que es de aplaudir, como refugio para quienes no tenían hogar en épocas de olas de frío. Esto no sé si me da miedo, si es bueno o es malo, porque está todo el lugar hecho mierda, pero sigue funcionando. Pero justamente uno de los motivos por el que sigue abandonado es su tamaño. Es tan grande y a su vez costoso de mantener que por eso los proyectos para reutilizarlo fracasaron. Quizás por la ubicación no se le llegó a dar mucha bola. Hubo muchas ideas extrañas para reutilizarlo. A lo largo de los años se propusieron proyectos muy curiosos: convertirlo en centro de convenciones y hotel, crear una feria comercial permanente de importaciones, instalar oficinas del Ministerio de Defensa, entre algunas otras opciones que se comentaron, pero muchos de esos proyectos jamás se concretaron. En el año 2022, el gobierno lanzó una licitación internacional para poder darle uso al edificio, pero el resultado sorprendió a todos. Nadie presentó ofertas. La licitación fue declarada desierta, a pesar de que el lugar está en una zona estratégica. No se imaginan el olor a ojete que tiene el lugar. Espero que este recorrido les haya hecho recordar viejos tiempos, viejas historias a quienes pasaron por acá, a quienes vinieron a despedir a algún ser querido, y para quienes no conocían esta historia. Espero hayan llegado hasta el final y se hayan dejado atrapar por la curiosidad. Yo me voy yendo que esto muy legal que digamos no es, y muy seguro tampoco, porque de verdad hay lugares que su acceso es muy complicado, en el sentido de que el piso está sospechoso, el techo está sospechoso, pero los dejo por acá, me despido y nos estamos viendo por nuevas aventuras en el canal. Si bien estuve más o menos 3 horas y media en el lugar, cosa que fue muchísimo tiempo, tuve que hacerlo siempre con cautela. Es verdad que ya había grabado lo que quería, pero no podía salir como Pedro por su casa. Tenía que esperar a que la salida estuviese liberada, pero llevó más tiempo de lo que imaginé.
Estamos afuera, nos costó salir porque justo en este lugar había unos obreros comiendo. Y si salíamos quemábamos todo. Tuvimos que esperar más o menos 50 minutos para poder salir. Valió la pena, pero les vuelvo a repetir, cada vez que visite un lugar de estos, les voy a estar comentando que uso, pero no recomiendo. Así que por favor no vayan a copiar. Ahora sí, esta es la despedida final. Espero les haya gustado el video y si fue así, me lo dejan saber en los comentarios.